Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, quien es Óscar Cruz Barney, expresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, árbitro de la Cámara Internacional de Comercio de París, y ha participado directamente en procesos claves del comercio internacional como panelista del mecanismo de solución de controversias del TLCAN y como integrante del cuarto de junto del sector privado en las negociaciones comerciales internacionales del Gobierno de México. En el ámbito académico, es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y fue presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados. Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones jurídicas europeas en Francia y España, siendo una referencia obligada en el estudio del derecho y su evolución histórica. Bienvenido, doctor Cruz Barney. Usted ha sido testigo directo de profundas transformaciones en el derecho internacional y en el comercio global. Desde su experiencia, ¿cómo se inserta hoy en México en este nuevo orden mundial, marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguraciones económicas y cuestionamientos al multilateralismo tradicional? Bueno, muchas gracias, Arena, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. A ver, México tiene una posición ahorita muy compleja, hay que decirlo. Sí, México tiene que tomar una serie de decisiones en su transitar en las relaciones internacionales. Nos estamos enfrentando con un cambio radical y una ruptura del orden económico mundial y del orden de relaciones internacionales que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos acostumbrados a que había un marco de funcionamiento, ¿no? Y un marco de solución de conflictos y de orden de las cosas, ¿no? Derivado precisamente de esa reconstrucción que se da después de la Segunda Guerra. Y actualmente estamos presenciando un proceso de construcción, de rompimiento de ese orden. Un orden que daba certeza, hay que decirlo, a las relaciones internacionales, donde sabíamos pues hacia dónde ir o por dónde dirigirnos. Y desde luego, el tema de alinearse o no con distintos actores internacionales. México tiene una situación muy peculiar, relevante pues en el contexto internacional, debido al inmenso grado de integración económica que mantiene con diversos países, fundamentalmente con los Estados Unidos y con Canadá, pero más con los Estados Unidos a raíz primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora con el TEMEC que próximamente pues estará sujeto ya a una primera revisión. En ese sentido, el Estado mexicano pues tiene que manejar con mucho cuidado su discurso por un lado, sus acciones económicas y de apoyo político por otro, porque si no perdamos de vista, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Dependemos en mucho de nuestro desarrollo institucional de la economía estadounidense y del flujo adecuado de productos, de mercancías, de servicios con los Estados Unidos. Por otro lado, se mantiene o se busca mantener una posición respecto al mundo latinoamericano, pues más o menos tradicional, mucho más cercano a, a regímenes pues, que no son del agrado de los Estados Unidos y que tienen elementos pues, políticos que el Estado mexicano tendrá que valorar pues, qué hace con ellos, ¿no? O sea, qué hace respecto de su posición ideológica, su posición política, su colaboración económica con ellos o no. Porque eso tiene ya consecuencias. Antes no las tenía a ese nivel. Si antes, como quieren, el juego internacional, pues estaba claro que se podía ayudar a Cuba un poco por debajo de la mesa, apoyar otros regímenes, etcétera. Hoy día, como han cambiado las cosas, en donde tenemos a una mucho más vocal presencia estadounidense, creo que es mucho más complejo mantener una postura de esa naturaleza.
¿no? Si México tiene que reconsiderar su posición en el contexto internacional, pensando, bueno, primero, qué es lo que nos conviene a los mexicanos, es decir, qué es lo que nos interesa en términos de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de generación de empleo, de salud pública, etcétera, hacia dónde queremos llevar al Estado, ¿no? Entonces, Desde no, una perspectiva histórica del derecho, considera que este llamado nuevo orden mundial representa una ruptura con los modelos jurídicos internacionales que conocíamos, o más bien una reconfiguración de viejas lógicas del poder, ahora con nuevos actores, discursos y mecanismos normativos. es un poco de todo, hay que decirlo. A ver, partimos de una reconstrucción que se da después de la Segunda Guerra, donde nace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? El Banco de Inversión y Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, primero el GATT, después finalmente la OMC, que, insisto, daban certeza y que presumían que los estados participantes se mantendrían pues, en su lugar, en sus posiciones, con una relación civilizada en sus relaciones internacionales hasta cierto punto, ¿no? Lo que está pasando hoy día, creo yo, sí es una ruptura o un intento de ruptura de ese orden que ya venía en crisis, hay que decirlo, desde hace algunos años. Crisis que lo podemos ver reflejada claramente en la Organización Mundial de Comercio, cuando viene la negativa, también por parte de los Estados Unidos, de apoyar y colaborar en la renovación del órgano de apelación del sistema de solución de controversias del OMC, y lo cual congela de alguna manera el mecanismo de solución de diferencias. Es así que varios países, entre ellos México, la propia Unión Europea, Estados Unidos no, negociamos un sistema arbitral alternativo, digamos, para poder desahogar y desatorar los asuntos pendientes ante la OMC. Entonces tenemos por un lado una organización mundial de comercio que está teniendo grandes dificultades en su operación, en su funcionamiento, ¿no? Pues no le veo yo por lo pronto una salida rápida ni una salida fácil. Por otro lado, estamos viendo a Estados Unidos actuando. Aquí sí podría haber quizás una regresión o una recuperación de antiguos modelos decimonónicos, es decir, de actuación y de relación con el resto del continente y con el resto del mundo. Es decir, esta idea de si la América para los americanos, etcétera, pero que va acompañada de acciones militares o de acciones de presión política, de presión comercial, de presión arancelaria, pues que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Recientemente publicó, por ejemplo, la Casa Blanca un comunicado en donde eh, conmemoran, ¿no?, la guerra de México-Estados Unidos, una guerra absolutamente injusta, una guerra vergonzosa, una guerra que en el mismo Estados Unidos no se le había dado pues, mucha publicidad, por decirlo de alguna manera, no hay una cantidad importante de monumentos, etcétera, y que esta manifestación por parte del Ejecutivo estadounidense respecto de la heroica toma de la Ciudad de México, que tuvo muy poca heroica, hay que decirlo, y no ayuda, no abona a una buena relación internacional. Estamos a punto de sentarnos a una revisión del TEMEC y llegar con hombre, es como una especie de esquema de negociación en donde golpeo primero y luego negocio, ¿no? En donde primero se me meto hasta la cocina, estamos negociando el patio, ¿verdad? Pero me meto hasta la cocina para después de negociar, pues ya me quedo en el comedor, ¿no? Esta ha sido la táctica y se ve claramente, ¿no? Y creo que también este anuncio o este mensaje que da la Casa Blanca después, respecto de la guerra con México no deja de tener un tono de amenaza, ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra, ¿no? Y por otro lado, crea un ambiente, un panorama pues no favorable, digamos, a un curso de negociaciones que funcionen bien. Creo, y ahí hay que reconocerlo, creo que el gobierno mexicano ha jugado pues, lo mejor que ha podido en la relación con los Estados Unidos y ha logrado mantener las cosas razonablemente funcionando, lo cual sin duda hay que reconocerlo. El problema son las otras áreas pues, de relación y de incorporación de México en el contexto internacional. México llevamos ya varios años, ¿no?, desde el sexenio pasado, retrayéndonos de los escenarios internacionales, ¿no?, quitándonos del escenario mundial y de las zonas de influencia mundial, del tamaño de la economía mexicana, la relevancia de nuestro nivel de integración, nuestra ubicación geográfica.
pues dan para que México tuviera una presencia mucho más efectiva y mucho más eficaz en el contexto internacional. La verdad es que llevamos sexenio y medio bajándonos del contexto internacional, metiéndonos nada más o viendo solamente hacia el ombligo. Eh, y creo que México tendría que buscar recuperar esa presencia en el orden internacional. Y eso se hace pues acudiendo a los foros internacionales, participando en ellos, no simplemente dejando de acudir, ignorándolos y dejándolos fuera, porque no se está de acuerdo en una política o en una forma de entender la economía o en una forma de entender las relaciones sociales. Es decir, México no puede simplemente salirse y dejar de participar en esta reordenación económica. Cuando se habla, por ejemplo, de las etapas del desarrollo económico mundial, ¿no? Se habla pues, de una primera etapa mercantilista, una segunda etapa de libre comercio, una tercera etapa de ruptura del orden económico con las guerras, precisamente con la Segunda Guerra Mundial, y luego de una reordenación económica en la que vivimos hasta hace muy pocos años y seguimos todavía en ella. Y estamos presenciando, volviendo pues a la pregunta original, una destrucción, sí, creo yo, de esos principios que regían las relaciones internacionales, ¿no? Y se está construyendo de alguna manera una nueva forma de entender esas relaciones que no, ¿cómo decirlo? Que no es precisamente racional, es decir, que es una forma que exigirá alinearse en uno u otro lado, que hará mucho más difícil hacer este juego de estoy más o menos bien acá y más o menos bien allá y me manifiesto en un lado o en otro. Creo que a lo que está empujando y lo que está empujando Estados Unidos justamente es a buscar alineaciones muy claras, ¿no? En donde se plantea que el continente americano como tal pues tendrá que ser una zona absolutamente segura para los intereses de los Estados Unidos. México, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué va a decir ahí? México tendrá que plantearse muy bien lo que tendrá que hacer. Deben estar muy ocupados en la Secretaría de Relaciones Exteriores viendo qué dicen. Que por cierto, no hubo una sola respuesta por parte de México a la manifestación hecha por los Estados Unidos, ¿no? Y ninguna respuesta formal, una nota diplomática, en fin, que se pudo haber dicho simplemente mejor construyamos juntos y sigamos trabajando para un futuro mejor común, que está recordando una guerra horrible de 1847. Pues decididamente estamos viviendo momentos históricos en cuanto a las relaciones internacionales, como usted bien lo comenta. En arte y derecho siempre buscamos tender un puente entre lo jurídico y lo cultural. Si pensáramos en el nuevo orden mundial no solo como un fenómeno jurídico o político, sino como una expresión simbólica de nuestro tiempo, ¿hay alguna obra de arte, una pintura, una obra arquitectónica, una película o incluso una manifestación artística histórica que a su juicio represente esta etapa de transición entre la fragmentación o el reacomodo del poder global? Es muy interesante porque precisamente el arte, ¿no? Juega un papel o ha jugado un papel de crítica, a veces de alineación absoluta ideológica, ¿no? Y representa un régimen o representa una forma de pensar las cosas. En otras ocasiones es un arte, el arte manifiesta la rebeldía y la oposición a formas de entender la economía, el gobierno, etcétera, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el mural el hombre en la encrucijada, ¿no? Este mural de Diego Rivera que se pone en el Rockefeller Center en 1933, no les gusta porque aparecen ahí imágenes como identificadas con el comunismo. Se le exige a Diego Rivera que haga el cambio, no lo hace, y bueno, tapan el mural y lo tiran, ¿no? Que era un mural gigantesco, además, y se acabó con él. O sea, el arte como un golpe, pues, a la realidad, o una crítica social, o una crítica política, etcétera. Creo yo que estamos en una situación en donde las manifestaciones artísticas yo no podría en este momento identificarlas con una obra de arte en particular o una obra arquitectónica en particular, pero sí con muchas otras cosas mucho más pequeñas. Y creo que la dinámica social nos lleva más por ese lado, es decir, más que pensar en un gran mural o en una gran estatua, en un puente o en un edificio. Pensemos en redes sociales, pensemos en el uso de la caricatura, por ejemplo, de la caricatura política, y, bueno, que molesta y que se
censura constantemente, ¿no? Sí, y que finalmente es una manifestación de arte. Y creo que por ahí nos estamos viendo por lo pronto. Y desde luego que hay ya muchas expresiones artísticas menores, pues, que representan a los Estados Unidos, a sus intereses, al presidente estadounidense, etcétera. Ninguna, creo yo, todavía de impacto regional o mundial relevante, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo, digamos, de expresión escrita, de expresión oral y de expresión artística que critica este nuevo momento. Ahora, creo también que pasa otra cosa y que no vamos a tardar en ver alguna expresión relevante en ese sentido, y es que llevamos tanto tiempo en un orden económico, político y jurídico mundial que ha funcionado para que las cosas caminen, ¿no? Que es el derivado de la Segunda Guerra Mundial, que las nuevas generaciones que no vivieron en la guerra o tampoco en la posguerra, que nacieron ya en regímenes de libre comercio, que nacieron ya en regímenes de abundancia en términos de acceso a servicio, a productos, etcétera, independientemente del nivel socioeconómico, pues, pero hay una realidad de mercado, ¿no? Y quizás no se dan cuenta del valor que significa la pérdida de espacios de libertad, la pérdida de espacios de expresión, la pérdida de la capacidad de expresarnos libremente, de manifestarnos libremente. Y por eso mismo es más difícil para las juventudes darse cuenta de la trascendencia, de la relevancia y del peso que tienen los cambios que se están produciendo día con día a nivel internacional. Lo que pasó con Groenlandia y la crisis a que se sometió a la OTAN en ese momento, y lo que está pasando ahorita con México, lo que pasó con Venezuela, lo que va a pasar con Cuba o está pasando con Cuba. Y son cambios que ahora los vemos por televisión, los vemos en redes sociales y pareciera que estamos viendo una película en donde nada afectará la vida diaria de lo que está sucediendo. Y creo que en tanto empiece a afectar, es que empezaremos a ver manifestaciones artísticas como respuesta anímica, emocional, ¿no? Científica también, a pues a ese cambio de la realidad que viene y que sostenemos pues las manifestaciones muy claras desde un punto de vista de la historia del derecho. Creo que es evidente, ¿no? Estamos entrando a una nueva etapa, a una nueva época, y que con la desventaja de que las cosas se dan mucho más rápido en este momento, ¿no? No es un tema de décadas o de cientos de años, sino de meses, de años, a veces por minuto nos enteramos de cambios que terminarán afectando, que terminan afectando nuestra realidad, nuestro entorno, y en ese sentido, creo yo, empezaremos a ver esas manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, bueno, si entendí bien, usted refiere que ha habido periodos artísticos donde perpetúa el statu quo en sus manifestaciones, y también no podemos hablar como de una sola obra de arte, sino de varias manifestaciones artísticas, ¿verdad? Sí, 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 creo yo a ver, desde luego, el arte ha sido evolucionando y hay grandes manifestaciones artísticas, etcétera. Lo que pasa es que son manifestaciones que han obedecido ya a un estatus más o menos, al menos en el entorno político comercial estable, ¿no? Y que esa estabilidad, ¿no? Sí, se ha reflejado precisamente en manifestaciones artísticas que van más hacia otros temas, no tanto a reflejar la situación política mundial o internacional, o no al menos en todos los casos, ¿no? O la global. El tema es que ahora sí, creo yo, vamos a regresar a poder empezar a reflejar las angustias internacionales y esa realidad a través del arte, ¿no? Y recuerdo, recién se entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo algunas manifestaciones en ese sentido, ¿no? Sobre todo, eso lo podemos ver en la frontera, en Tijuana, por ejemplo, es decir, Tijuana, que es así una ciudad vibrante, que son muchas fronteras, ahí sí que vemos arte que refleja esa situación. Creo que vamos a empezar a verlo en el mediano plazo a partir de los cambios que se empiecen a dar. Es decir, creo que están pasando las cosas muy rápido. Creo que en muchos casos no se entiende bien, o más que no se entienda, no se dimensiona bien lo que puede pasar, porque tampoco es que sepamos, no tenemos una bola de cristal de hasta dónde va a llegar. Hemos visto
en la política de nuestro vecino, pues como digo, avanza hasta la cocina para quedarse en el comedor. Y vamos a ver de cómo evoluciona la modernización, bueno, la revisión del tratado. Vamos a ver cómo evoluciona el contexto en Europa, cómo evoluciona el contexto en el Caribe. Hay una cosa que está clara y es que Estados Unidos eh, eh, no está dispuesto a funcionar sin tener el control, ¿no? Eso no quiere decir que se vaya a acabar con regímenes políticos, o simplemente es un tema de control, de seguridad, y creo que ahí sí que vamos a ver cambios, ¿no? Y los estamos viendo. Finalmente, doctor, ¿qué papel debería asumir México desde el derecho, la diplomacia y la formación de juristas para no ser únicamente un receptor de reglas y el nuevo orden mundial, sino un actor con voz propia en su configuración? A ver, yo creo que México tiene que empezar a pensar en que el discurso tradicional de las relaciones internacionales es un discurso pues que ya no pega, ¿no? Que todos los que fuimos educados en ese discurso, nos tenemos que darnos cuenta que no necesariamente es un discurso que sea escuchado o que sea efectivo, ¿no? No quiere decir que tenga que abandonarse necesariamente, pero sí tiene que adecuarse, y hay que entender que hay una hay una nueva situación, hay un nuevo juego de fuerzas en este momento. El papel absoluto de China en términos de sus relaciones económicas, su presencia en Centroamérica, su presencia en México, la región estadounidense, y lo que está pasando con Ucrania y Rusia, es lo que está pasando en la Unión Europea. Así que creo que México tiene que hacer un trabajo muy serio, ¿sí?, de replanteamiento de su posición en el contexto internacional. Lo que no puede seguir haciendo México es simplemente no participar, no acudir, no darle la relevancia a los foros, no escuchar las voces internas, ¿no? Que cada vez más hay voces que salen desde la sociedad, en oposición al status quo, en oposición al gobierno, o bien a favor de él, pero tienen que escucharse. Lo que no puede hacerse es simplemente desecharlas, burlarse de ellas, olvidarlas como si no existieran. Es decir, la realidad es mucho más compleja que una realidad de los años 60 o de los años 50, en donde bastaba el discurso, y las cosas eran bastante más simples, ¿no? Creo que México tiene, por un lado, en términos de relaciones internacionales, recuperar los foros y recuperar los espacios, ¿no? Entender que santo que no es visto, santo que no es adorado. Es decir, hay que estar en los foros internacionales, ¿no? Dos, hay que estar con un discurso que funcione, ¿no? En donde lo que nos pasa a los estados, pues, o a los países más débiles militarmente, etcétera, que tenemos menos peso en ese sentido, pues es el derecho al cual tenemos que asirnos, y será con el derecho con el que podamos defendernos. Por eso tampoco podemos abandonar ese discurso tradicional, pero tenemos que adecuarlo. Tenemos que adecuarlo para responder a esas nuevas situaciones. Y en tercer lugar, desde la formación de la abogacía, la abogacía a ver, en México hemos atravesado por una crisis institucional terrible con el tema de la reforma judicial, una ruptura de la división de poderes, una ruptura del equilibrio de poderes, una destrucción del poder judicial. Y la abogacía mexicana, con la formación de los nuevos abogados, creo que hay que jugar una doble tarea. Es decir, tienen que aprender a trabajar con ese nuevo sistema, pero no deben de olvidar o no deben de desconocer el sistema correcto de división de poderes y de equilibrio de poderes, porque tarde o temprano va a haber que restaurarlo. Es decir, esto no puede durar así, está haciendo agua por todos lados. Ni se acaba ni se acabó la corrupción, ni se acabaron los abusos, ni se acabaron los dispendios, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esto tendrá que dar otra vuelta, digamos, de tuerca, y la abogacía tendrá que estar preparada precisamente para trabajar en la reconstrucción, ¿no?, de valores de libertad, de equilibrio, eh, de defensa, pues, del Estado de Derecho. Es una cosa que tiene que quedar claro en la abogacía. La defensa del Estado de Derecho nos toca a los abogados, a nadie más. No le toca a los médicos, no le toca a los contadores, no le toca a los ingenieros, le toca a la abogacía la defensa del Estado de Derecho. En ese sentido, la formación de los estudiantes tiene que ir justamente hacia la libertad, hacia entender que no podemos simplemente acomodarnos a las realidades que se nos impongan en términos políticos, si estas no son correctas, si estas no son adecuadas, si estas rompen los esquemas de libertades y de desarrollo
hombre, que son universalmente aceptables, ya no hablemos de un partido político o de otro, simplemente de principios generales hacia el exterior. Entonces, creo yo que las escuelas de derecho tienen que replantearse seriamente su forma de trabajar con los estudiantes, de formar a los estudiantes, que no olviden la esencia de la abogacía, la esencia que es la defensa de las libertades, ¿no? Y frente a un nuevo orden de cosas que requerirá de una reconstrucción tarde o temprano, ¿no? Es una buena tarea la que se viene por delante. Sí, claro, muchísimas gracias, doctor Cruz Barney, por esta conversación tan clara y profunda, reflexionar sobre el nuevo orden mundial desde el derecho y también desde la historia y la cultura nos permite comprender que los grandes cambios globales tienen efectos concretos y en nuestras instituciones, en nuestra soberanía y en nuestra idea misma de lo que es la justicia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerlo en Arte y Derecho. ¿Quisiera agregar algo más? Pues nada más, hay mucho que hacer, pues, para trabajar, pues, para defender el Estado de Derecho. Felicitar a Arte y Derecho por su trabajo y agradecer la invitación. Muchas gracias, Arminda. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Arte y Derecho. Soy Arminda Labastida. Nos encontramos muy pronto para seguir pensando el derecho desde una mirada crítica, humana y cultural.